¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de otra de las partes de nuestro entrenamiento de padres y que se refiere específicamente a la triada del modelo ABC de conducta. En inglés, Antecedent Behavior Consequence. En español, antecedente, comportamiento, consecuencia. Vamos a ir analizando cada una de las diapositivas para ir explicando este tema que resulta de mucha importancia también para los padres, para que sean capaces de poder darse cuenta de por qué se produce una conducta, qué fue lo que había o lo que ocurrió anteriormente a que se produjera determinada conducta, qué es lo que se produce después de la conducta y a partir de ahí determinar, bueno, pues no solo las causas o las funciones de esa conducta, sino también si esa conducta está siendo reforzada y si por haber sido reforzada es una conducta que se va a mantener, que se va a repetir en el futuro. Este modelo de análisis de antecedente, comportamiento, consecuencia o modelo ABC es una herramienta, ya como les decíamos, que puede ayudar a examinar los comportamientos o conductas que se desean cambiar, los factores que anteceden a esos comportamientos y el impacto de esos comportamientos en los patrones negativos o desadaptativos, es decir, en aquellas conductas que realmente consideramos inadecuadas, conductas que no queremos que el niño continúe manteniendo. Entonces, en nuestra primera diapositiva decimos que este modelo de ABC sugiere que la conducta, que en este caso es B, porque en inglés behavior, está influida por los sucesos que la preceden, es decir, los sucesos antecedentes, los que ocurren antes, y por algunos sucesos que la siguen también, es decir, los sucesos que ocurren después de la conducta. ¿Qué cosa es el antecedente? El antecedente es cualquier cosa que desencadena una conducta. Cuando hablamos de cualquier cosa, es desde la pregunta de un maestro a otra persona, a otro niño, un cambio en el ambiente. Cualquier cambio en el ambiente puede motivar una determinada conducta. Y es, por lo tanto, el evento que ocurre con anterioridad a la conducta y que hace más probable que la conducta ocurra. Los antecedentes entonces son típicamente cualquier mensaje, cualquier señal, cualquier estímulo, cualquier interacción que se pueda presentar antes de un comportamiento. A veces es útil pensar en los antecedentes como desencadenantes del comportamiento. Por ejemplo, los antecedentes pueden provocar conductas o reacciones emocionales psicológicas, de miedo, de dolor de cabeza, de aumento de la presión sanguínea, de agresividad. Vamos después a poner estos ejemplos. Los antecedentes se pueden dividir en 5 tipos principales. Antecedentes que están, por ejemplo, relacionados con el estado emocional: felicidad, tristeza, culpa, depresión, celos. Antecedentes que están relacionados con relaciones familiares, que tienen que ver entonces con las interacciones, o con relaciones familiares no solamente, con relaciones sociales también, con las interacciones que se producen en nuestro entorno, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, con los pensamientos de las personas, los pensamientos o el conocimiento de la persona, es decir, lo que pensamos acerca de nosotros, de otros, de nuestro entorno, de otros, de determinados eventos. Es decir, qué pensamos sobre el ruido, sobre el calor, sobre determinada actividad, sobre la libertad, sobre el espacio, sobre el confinamiento. Y por último, también los antecedentes pueden estar relacionados con causas orgánicas, es decir, pueden existir determinadas lesiones cerebrales o discapacidades físicas o cognitivas
o discapacidades del conocimiento y del comportamiento. Puede existir un dolor, una fatiga, puede existir epilepsia u otros factores médicos. En función de todo este grupo de causas orgánicas, estado emocional, cognitivos o de pensamientos, relaciones sociales, están divididos los principales tipos de antecedentes. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo de antecedente de comportamientos no deseados. Cosas que pueden estar ocurriendo antes de que se produzca una conducta no deseada. Invasión del espacio personal, una textura desagradable de la ropa puede dar origen a una conducta no deseada. Demasiados estímulos, digamos, auditivos, visuales, es decir, mucho ruido, una iluminación demasiado fuerte. Otro antecedente de comportamiento no deseado que se puede presentar en un niño, por ejemplo, es que no comprende la tarea que se le presentó, o se le hace una demanda de la tarea presentada, o se le hace bullying, o se le hace un cambio inesperado en la rutina. Todos estos antecedentes de lo que hemos estado, que ahora acabamos de mencionar, pueden desencadenar comportamientos no deseados, que pueden ir, esos comportamientos muy deseados pueden ser muy variados. Usted le presenta determinado estímulo auditivo excesivo a un niño que eso le puede resultar, digamos, lesivo, le puede resultar molesto, y puede responder gritando, puede responder tirando cosas, ¿verdad? Cuando los niños no comprenden la tarea que se les presenta, cuando los niños no comprenden, usted les manda a hacer algo que él no sabe hacer, no lo entiende, pues la solución que él puede encontrar en su conducta es tirar la tarea, salir corriendo, e incluso gritar. Los bullying, por ejemplo, pueden traer como consecuencia o pueden generar comportamientos depresivos, de ansiedad, de nerviosismo, ¿verdad? En el caso de los niños autistas, por ejemplo, un antecedente de un cambio inesperado en su rutina diaria, pues lo puede poner muy irritable, muy agresivo. Bien. Entonces ahora nos vamos a ir a cómo determinamos el antecedente. Hay una pregunta clave para saber que debemos responder para determinar los antecedentes de alguna conducta. Y esta pregunta es: ¿qué sucede inmediatamente antes de que ocurra la conducta? ¿Qué ocurre antes de que ocurra la conducta? Ahora, vamos a ir entonces a qué es un comportamiento, es decir, qué es una conducta. En este caso de la triada, antecedente, behavior, consequence. La conducta es la respuesta del niño ante el estímulo. Un comportamiento, y cuando hablamos de conducta y comportamiento nos estamos refiriendo a lo mismo, debe ser algo que se pueda ver, observar y describir claramente. Por ejemplo, si el niño está irascible, si tiene un estado de agresividad, nosotros no podemos decir él tuvo un ataque de ira. No, hay que decir tuvo un ataque de ira es una etiqueta que puede incluir muchos comportamientos. Entonces, ¿los comportamientos cuáles son? Gritó, habló en voz alta, golpeó, pateó, pellizcó, ¿me entiendes? Hizo muecas. Tenemos que tener muy claro que nosotros en esta temática del análisis aplicado de conducta en general, cuando estamos tratando comportamiento, no debemos etiquetar las conductas, debemos describirlas claramente, que nosotros aquí no usamos etiquetas, ¿ok? Ahora, por lo tanto,
esa conducta o ese comportamiento es cualquier cosa que una persona haga, cualquier cosa que una persona diga y que la podamos medir. Necesitamos que esté primero claramente definido ese comportamiento, qué cosa es, en qué consiste. No podemos decir, no tuvo una rabieta. No, una rabieta no. Estuvo dando golpes, patadas. Y a partir de ahí nosotros podemos medir cuánto tiempo estuvo dando golpes o patadas, ¿verdad? Con qué frecuencia durante un periodo de tiempo estuvo dando golpes o patadas, más o menos así. Entonces, eso quiere decir que la conducta puede ser medida de diferentes maneras. Contando, por ejemplo, lo que habíamos dicho, la cantidad de veces que se produce la conducta en determinado momento, que es la frecuencia, midiendo cuánto dura esa conducta, es decir, lo que vamos a calcular entonces la duración, contando la oportunidad, la cantidad de oportunidades que tuvo de presentarse esa conducta. En la diapositiva número 10, aquí hablamos de un tema que puede ser interesante, que dice, el comportamiento es preocupante si interfiere con la capacidad de una persona. Es decir, por supuesto que en análisis aplicado de conducta nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con aquellas conductas que deseamos modificar. Nosotros deseamos que esos niños tengan una conducta lo más cercana posible a las conductas del resto de los niños típicos, ¿no es verdad? Entonces, esas conductas que nosotros deseamos modificar son conductas que nos preocupan. ¿Por qué nos preocupan? Porque pueden interferir con la capacidad que pueden tener esos niños. ¿Para qué? Para ser independientes, para perseguir objetivos en la vida, para participar en la comunidad, para acceder a servicios, para acceder a apoyos. Esas conductas son las conductas que nosotros vamos a tratar de modificar y de cambiar. Y, por supuesto, de introducirle conductas sustitutas que lo ayuden en su desenvolvimiento social futuro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de conductas objetivos, es decir, conductas hacia las que nosotros vamos a trabajar dentro del análisis aplicado de conducta. Cuando un niño destruye objetos, comportamiento autolesivo, es decir, cuando él mismo se autolesiona, conducta agresiva hacia otras personas, golpes, patadas que le da a otras personas, contacto físico, es decir, hay que enseñarle a estos niños que hay muchos no lo tienen desarrollado, muchos no se dan cuenta de eso, que hay un espacio físico entre las personas y que el contacto físico no siempre es aceptable, no siempre es permitido, falta de respeto verbal, lenguaje inapropiado, agresión física, no respetar turnos para hablar, mecer el cuerpo, escupir. Todas esas son conductas que van a ser objeto de un tratamiento o de un programa de modificación de conducta dentro del análisis aplicado. Y entonces, por último, en este grupo de diapos vamos a hablar de las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son todo aquello que sucede después de que ha ocurrido el comportamiento. Estas consecuencias pueden ser reforzantes del comportamiento, es decir, pueden aumentar la probabilidad de que un comportamiento no deseado vuelva a ocurrir, o pueden ser como por ejemplo el castigo, reductoras de que el comportamiento ocurra nuevamente. Las consecuencias pueden ser cosas que deliberadamente ponemos en práctica como respuesta al comportamiento, o pueden ser consecuencias naturales en el entorno que pueden influir en la frecuencia del comportamiento. Después nosotros vamos a continuar con este tema de las consecuencias en un nuevo video, porque este se está haciendo demasiado largo.